Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Ay, todo excelente, bien, acá andamos arrancando. Eh, Después nos comimos una semanita, bueno, esa semana, fin de semana largo de por Sí, mes, dos fines tuvimos de el semana largo. largos juntos, un despelote. Sí, 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 sí. Sí, un poco de quilombo. Fueron creo que un par de semanitas, pero bueno, también aprovechamos para recargar pilas. Tal cual, eso ni que hablar. Aprovechamos el momento. Bueno, sigue el debate ahí en diputado por el tema de Sí, la ley por la ley base. bases. ¿Qué onda? ¿Se aprueba, no se aprueba? Bueno, eso va a ser importante verlo, porque si se aprueba es una buena señal, por más que viste que igual salió como bastante con muchos cambios. Yo ya estuve leyendo bastante, viste, de los distintos aspectos. Estaba el tema del RIGI, el tema de la reforma laboral, administrativa, los poderes, etcétera. Pero bueno, es más la señal política, viste, de decir, bueno, pude pasar por el Congreso y sacar una ley, por más que después la ley viste, me la toquetearon por todos lados. Así que bueno, está bueno, porque la verdad que siempre que se vio en los últimos meses que subió el riesgo país o que cayeron los bonos, tenía que ver con ruido político, ¿viste? Más allá del ruido Totalmente. con la Sí, cuestión económica. yo soy de la opinión de que lo único que mucho del mercado argentino se mueve el 99,9% por cuestiones políticas, no es que Sí, propio, porque las empresas argentinas son muy buenas, entonces uno dice, che, ¿por qué suben y bajan tanto? Bueno, porque las reglas no están claras, entonces nada, mucha claro, especulación, claro. mercado chico, etcétera, pero bueno, nada, por eso, tiene sus cositas. Hay mucha expectativa, creo yo, que siempre hablamos en el acá, ¿no? Y que vos siempre lo mencionás, hay mucha expectativa puesta ahí, entonces eso también hace que se desequilibre todo un poco. Así que, nada, va a estar, tal vez lo hablemos en el próximo vivo, a ver, dependiendo de lo que sale hoy. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en el mercado internacional, vamos a salir un poco del ruido argentino, vamos a colocarnos un poco en el exterior. Santi trae algo interesante, es un artículo periodístico, ¿no? De Sí. ¿cómo se llama? De un autor ahí en ámbito financiero que es excelente el contenido que sube. Y un poquito de la guía que arma JP Morgan, que saca todos los meses, la saca o trimestralmente, La saca todos los meses, en todos los realidad meses. tiene dos, uno que saca trimestral y otro que saca todos los meses. El que es trimestral te lo podés descargar y el que es todos los meses, ese solamente lo podés ver online. Ajá, Pero bueno, la verdad que está muy bueno porque es muy completo. Yo acá solamente saqué la parte que tiene que ver con acciones, pero por ejemplo tienen de panorama económico, de renta fija, de panorama internacional. Hay de todo, la verdad que está muy bueno, es muy completo. Capaz que es un poquito técnico, por eso yo capaz tengo que, cuando vayamos parándonos en las slides, tengo que explicar un poquito por arriba para poder entenderla, pero son cosas que lo mirás un minuto y salen, ¿viste? está Eh, perfecto. Así que sí, está muy bueno. Se llama, sí, JP Morgan, guía a los mercados o Guide to Markets. Está bien, está bien, está bueno. Bueno, vamos a tocar eso un poquito más y de a poquito nos vamos a meter en ese diálogo interesante que arma José Sciaba Sí, con Gordon Gekko, que vos decís, como haciendo una sí, sí, entrevista sí, con él claro. simulada y vamos viendo me parece interesante, pero está bueno siempre leer de estos personajes que tienen una mirada interesante de los mercados, entonces aprender, tomar información de ahí o de utilizarla, ¿no? Así que vamos a charlar un poquito de eso. Como siempre, invitarlos nuevamente a que le den me gusta al vivo, que se prendan, que se sumen, que hagan sus comentarios, que nos sigan, que se suscriban al canal. Entonces, cada vez que iniciamos un vivo, que por ahí no programamos con tanta antelación, les salte la notificación en el celu y se puedan sumar. Recuerden que igualmente queda grabado después y pueden entrar al canal y ir viendo los videos. Santi ahí hace el laburo después también de ir seccionándolo por tema, entonces se le hace Claro. más fácil acceder al índice, así que al video y ir seleccionando los temas que quieran, pero está bueno que se sumen en los vivos si tienen la data más fresca. Recuerden que siempre le vamos viendo un poquito el día a día, lo que va pasando y traemos y la volcamos acá, la traducimos al común para usarla, para no ser tan técnico como dice Santi. Así que nada, de nuevo los invito a sumarse al canal. Vamos arrancando para no hacerla más.
y vamos Dale. viendo a ver qué es lo que tenemos para hoy. Bueno, nos vamos un poquito de vacaciones afuera, así salimos del Vamos tranquilo, quilombo. sí. Ojo que salimos de un quilombo y entramos en otro, ¿viste? Pero bueno, no Sí, importa. claro, ¿no es que te va al paraíso? Claro, claro. Bueno, entonces, yo acá, esto está interesante. Digamos, este periodista o autor, eh, lo que hace es hacer de cuenta como que él entrevista a Gordon Gekko. Gordon Gekko es el personaje principal de la película Wall Street, que si no la vieron está muy buena, mírenla porque te explica mucho de cómo funciona el mercado, digamos, es una película vieja ya de los 90, pero es muy interesante ver como el perfil de los personajes, las cosas por las que van transitando a nivel de mercado, ¿viste? Es una película entretenida y a la vez muy informativa y es como, digamos, es una película, un clásico digamos, que cualquier persona que le gusta el mercado la puede mirar porque es súper entretenida y es un clásico. Así que, entonces, yo acá lo que hice fue tomar la entrevista, la última que sacó, ¿viste? Él saca creo que una por semana. Entonces él hace de cuenta que entrevista a Gordon Gekko y le va preguntando cosas de Wall Street, ¿viste? Y como que el Gordon Gekko, el personaje ficticio, le va contestando, ¿no? Lo que él le pregunta. Entonces, básicamente él saca esto una vez por semana y yo lo que hice fue tratar de traducir un poco la última que sacó para ir sacando algunos temas para charlar, ¿viste? Y ir viendo un poco el panorama de lo que viene pasando, sobre todo en los últimos meses digamos, de este año, la primera parte de este año, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué viene pasando, no? Por un lado tenemos a Nvidia como la gran, viste, compañía de descubrimiento, si se quiere, niña mimada de Wall Street, como en su momento fue Apple, como en su momento fue Amazon. Entonces, bueno, lo que viene pasando con Nvidia es que ha subido, ya creo que viene subiendo más de un 130% en lo que va del año. Esto que Entonces, bueno, arranca del año pasado. y viene del año pasado más todavía, claro que si le sumamos lo del año pasado ya debe ser arriba de 300%, es una guasada lo que ha subido. Bueno, todo esto viene, ahora vamos a ver por qué viene, digamos, cuál es la expectativa o cuál es la razón por detrás. Pero bueno, ¿qué viene pasando? Venía subiendo mucho y las últimas dos, tres ruedas de la semana pasada cayó. Se pegó una bajada interesante. Esa pérdida, digamos, si se quiere, de valor bursátil rondó los 540 mil millones de dólares. Esta es una compañía que hoy por hoy está, digamos, con una capitalización bursátil de 3 billones, billones, digamos, en español, ¿no? O sea, son tres veces, 1 millón de veces 1 millón, es una locura de número. Entonces, bueno, lo que pasó fue esto. Entonces, eh, Nvidia viene peleando mano a mano con compañías como Apple, digamos, como Amazon en cuanto Microsoft. a Microsoft también, claro, están todas ahí similares en cuanto a capitalización de mercado, poco más, un poco menos, pero son las que por lo menos están 1 billón, digamos, para arriba, ¿no? De capitalización de mercado, son las más grandes que hay. Entonces, bueno, a ver, acá lo que hay que entender un poco es que a esto que le dicen las Magníficas Siete, que son las 7 compañías tecnológicas que hoy por hoy están más pujantes, si se quiere, en el mercado, representan alrededor de un 30% de toda la capitalización de mercado del S&P 500. Entonces, esto no es un dato no menor, porque eso quiere decir que hoy por hoy gran parte del sentimiento, ¿no? del mercado está pasando por estas 7 empresas, que además son 7 empresas que están en sectores muy, muy similares, ¿viste? Cada una con su negocio, pero todas por lo menos las podríamos categorizar dentro de lo que sería el negocio Tecnológicas. tecnológico. Totalmente. Exacto. Entonces, bueno, esto es interesante, ¿no? Para ver un poco, ahora vamos a desarrollar qué implicancias tiene tener este peso de mercado tan concentrado en solamente 7 empresas de un solo sector, ¿no? Totalmente. Pero bueno, Y ahí te abro bueno, vos lo mencionás, creo ahí, ¿no? Que implica, fíjate ahí, el conjunto de las siete magníficas representan el 30% del estándar Poor's 500, ¿no? Siempre sí, hablamos de que, no por nada, ¿no? Pero si están metidas ahí y tienen esa capitalización, debe ser que Standard Poor's que hace ese análisis las coloca ahí por algo. Entonces, nada, pero también tiene un cierto sesgo porque cuando yo veo crecer el Standard Poor's 500, tal vez el resto, el otro 70% del mercado está o detonado o parado
en cuanto a su capitalización bursátil y son estas 7 empresas que me mueven el índice y yo digo, bueno, Estados Unidos está creciendo, ¿no? Claro, Entonces hay un sesgo ahí para tener en cuenta y, y está bueno que lo traiga eso por un lado, ¿no? Cuando yo veo eso, ese número, y el otro lado, y lo abro paréntesis en esta aplicación que vení dando, empezaron a venir muchas consultas antes de que venga esta corrección. Che, Nvidia, Neri, compramos Nvidia, compramos. No, pará, porque ya cuando, claro. ya cuando alguien que no conoce absolutamente el mercado te pregunta de una empresa es porque hay que salir de ahí. Dicho y hecho, al otro día, a la semana, 2 semanas, hizo la corrección esta empresa, ¿no? Que seguramente Fíjate, va a si tener. hubieras entrado ahí y te entraba justo en la corrección, te eh, querés matar. O sea, estás como, exactamente. más si no sabes invertir y recién entras por primera vez, pongámosle, ¿no? Totalmente, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿quién hubiese comprado? Como vos dijiste, lleva un tanto por ciento desde el principio de año, pero el que realmente la vio fue el que empezó a comprar Nvidia hace 2 años atrás. Exacto. Yo recuerdo que, por ejemplo, se venía recomendando, ya les digo, hace 2 años atrás, cuando recién se pensaba hablar, creo que ni se hablaba de ChatGPT, sino se hablaba de la inteligencia artificial o la parte de vehículos autónomos y demás, ya se enfocaba en esta empresa y uno se juntaba en las charlas que daban los brokers o que se daban en los mercados, venían apuntando a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque muchas veces ya cuando esto está en auge ya hay gentes y empresas que compraron y cuando yo invierto miro, y eso que estamos hablando de un corto plazo, que son 2 años, la tecnología va tan rápida que tal vez no da ese parámetro de en 2 años el repunte, ¿no? Salió la inteligencia artificial, apareció ChatGPT, empezaron a utilizar inteligencia artificial para un montón de cosas y esta empresa empezó a crecer. En algún punto también es un poco de euforia, ¿no? Por comprar esa empresa, hace que tal vez nos salgamos de lo fundamental de la empresa y estemos pagando por demás de lo que realmente vale, ¿no? Eso es un punto a tener en cuenta y lo menciono porque ya le digo, lo traigo como experiencia en el día a día, en el día laburando, cuando todos quisieron ir a comprar Nvidia, ya venimos tarde, el Nvidia había que comprarlo. Lo mismo cuando compramos hoy una empresa, hoy compramos una empresa no mirando el mañana pasado, 1 año, 2 años, 3 años a futuro, ¿sí? Yo compro hoy una empresa que se dedica al tema soja y veo los commodities por el piso o al tema petróleo, veo los commodities en el piso, entonces voy a comprar esa empresa porque de futuro va a empezar la demanda de esos commodities y tal vez o veo alguna indiferencia en la demanda de los commodities, entonces de futuro tiende a subir de precio, ¿no? Lo remarco, ya insisto con que me pasó en estos días de que todos querían ir a comprar ahora Nvidia cuando ya es tarde, ¿no? Habrá que esperar si hay una corrección, si hay un reavalúo de los precios de la acción, hizo un split en el medio, tengamos en cuenta eso también, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, metía la Sí, cuchara en eso. está bien eso, viste como que tal vez si uno quiere, por ejemplo, ahora comprar Nvidia, tal vez lo que uno tendría que tratar de entender es, ya Nvidia incorporó un montón de cosas en su precio, ya un montón de gente la compró porque digamos, de alguna manera lo que vos decías, ya vio que de antemano vio que esta empresa la iba a romper. Ahora, ¿qué le queda ahora por delante a Nvidia si se querés? Porque uno siempre se puede parar en un momento del tiempo y decir, miro para atrás qué pasó y miro para adelante qué es lo que pienso que va a pasar. Si uno fuera ahora a comprar Nvidia, ¿qué es lo que estás viendo vos a nivel de la empresa, a nivel, digamos, del negocio de la empresa, que va a generar a futuro que a vos te hace pensar que la empresa todavía va a subir más de precio? Entonces, bueno, ahí, y ese incremento de precio que vos estimás que va a tener, ¿te compensa el riesgo de asumir que también la empresa le puede llegar a desinflarse porque de repente mañana no vendió la cantidad de chips que pensaba que iba a vender o no logró obtener la tecnología o vino alguien, algún competidor y Eso. la... entonces, hay que tener ese análisis, digamos, tanto de pensar en el futuro de la empresa y qué justifica un mayor aumento de las ganancias, así como hacer un análisis de riesgo de, bueno, che, pero a la vez también puede ir para el otro lado. Y generalmente lo que suele pasar mucho, viste, que los activos, lo que se habla de comprarlos en términos caros o baratos. Entonces, si vos compras un activo barato, a mí, por ejemplo, viste que la definición de riesgo suele ser qué tan volátil es un activo. O sea, si un activo sube mucho y baja mucho de precio, se suele concebir como un activo más riesgoso. Para mí habría que hacerle, además de eso, que es cierto, pero hay que agregarle una vuelta de tuerca más que
es qué tan caro estás comprando el activo, porque un activo comprado demasiado caro es muy riesgoso en sí, Exacto. porque si llega a caer y vos no tenés puesto digamos, un stop para parar la pérdida, y vos si lo compras en la punta se te puede caer un 80 o un 90%, entonces hay un riesgo fuerte de que te salga mal. En cambio, cuando el activo está bajo, o sea, digamos, y que esté barato por las razones del mercado no lo vea, porque tal vez puede estar bajo o barato porque realmente le está yendo muy mal a la empresa. Pero pongámosle que uno hace un análisis y ve que dice, che, este activo está demasiado barato para lo que realmente debería valer, porque es una empresa con un potencial bárbaro y está haciendo muy buenas ganancias y no sé por qué el mercado no la compra. Que puede ser lo que le haya pasado a Nvidia en algún momento, que tal vez era una empresa buenísima y nadie la veía. Y ahora de repente explotó y tal vez algunos que la vieron en su momento, que confiaron en la empresa, hoy se hicieron una ganancia tal vez de 400% en dólares. Entonces, bueno, eso es un poco cómo piensa, creo yo, alguien que invierte, ¿no? Alguien que está como viendo la oportunidad, pero a un nivel digamos, de expectativa pura y de, bueno, che, si todo el mundo salió a comprar algo, voy y lo compro, ¿no? Eso como que para mí no es el pensamiento correcto. Totalmente. Y de hecho vos dijiste la palabra invertir. Yo generalmente me voy a la inversa de lo que popularmente está o de lo que popularmente o lo que se ve en tal momento. Si como vos dijiste, si yo veo, che, esta empresa viene subiendo hace 2 años y ya generó un X% de ganancia, y yo ya no me metería, ¿no? Porque Claro, ¿cuánto más le puedo pedir, digamos, ¿no? Ya cuánto más le de puedo todo lo pedir que... y si, como dice el refrán en el mercado también, los árboles no crecen hasta el cielo. Entonces, de alguna Claro, manera, puede haber una corrección en esa empresa y si quiero meterme también en el rubro de inteligencia artificial, hay otras empresas también que están metidas y que también son buenas y que también están generando. Entonces, capaz, como vos dijiste también, hay un competidor, aparece un competidor, tal vez me meto con el competidor que tal vez tiene más sólido, no ha generado tanto, pero está más sólida, más armada, no ha sido tan mencionada y despacito, despacito está ahí generando también sus ganancias y su flujo y en algún momento aparecerá, ¿no? Habrá que ver dentro de exactamente. los competidores, porque volvamos a lo mismo, Nvidia no es la única que está generando procesadores para la inteligencia artificial, son varias las empresas, ¿no? Así que hay otros competidores, pero está bueno y remarcamos en esto cuando somos inversores y que siempre vamos a taladrar la cabeza con esto en este canal. Es pensar y lo que hacemos es pensar e invertir y no apostar, ¿no? Digo, che, todo el mundo pide, cuando fuimos a comprar. Esto pasa como cuando salieron las cervecerías artesanal. En el barrio Sí, tenías una, apareció uno, dos, tres, a los 3 meses había 15 cervecerías. bueno, Y en algún momento, ¿cuántos quedaron? Dos de vuelta. ¿Por qué? Porque todo el mundo claro, se se metió. saturó el mercado y Exacto, bajó. tenía exceso de oferta y, bueno, lo mismo pasa con el precio de una acción y de una empresa. Entonces, eh, para pensar, para analizar y tenerlo, ¿no? Pero bueno, bien, genial, sí. Clarísimo. Bueno, entonces inteligencia artificial es como si querés la otra pata que está dando vuelta. Nvidia, digamos, es el fabricante de los microchips. La inteligencia artificial se alimenta digamos, justamente de estos procesadores y demás. Y la inteligencia artificial en sí es otra categoría en sí que está generando como mucha expectativa. Bueno, tenés a Microsoft, a Apple y demás sacando todos estos, digamos, tecnologías nuevas que supuestamente vienen a generar grandes, digamos, mejorías en su utilización para el público y a traerle mucha rentabilidad a estas empresas. Eso es lo que se dice, ¿no? Estamos todavía en pañales en esto, ¿no? Digamos, hay que ver cómo sigue avanzando. Entonces, bueno, acá un poco después continúa haciendo una reflexión en la cual dice, bueno, che, pero vos tenés a un sector que es un poco lo que vos decías, Nelly, vos tenés a un sector solamente digamos, a un sector y a una tecnología que está justificando un rally, un aumento del índice de los índices americanos. Ahora, también, ¿qué está pasando con la economía real en Estados Unidos? Bueno, lo que viene pasando es que la economía estadounidense está bastante resiliente, o sea, viene aguantando muy bien todo este tema de la subida de tasas, viene controlando bastante bien la inflación, digamos, todavía no llegó al 2% que quiere la Fed, pero está ahí, viste, en el 3 y piquito, con lo cual eso como que se descuenta ya que
que tarde o temprano se va a terminar de dominar, digamos, y va a quedar en los parámetros deseados. Y bueno, y a la vez las empresas están saliendo con sus resultados y se las ve bastante sólidas en sus ganancias y demás. Entonces, si uno mira la contrapartida, también es verdad que hay una economía norteamericana que está teniendo la famosa aterrizaje suave, y bueno, eso le está generando también un soporte al rally, digamos, desde el lado del resto de la economía, ¿no? Entonces, acá la pregunta que también se hace el autor es, ¿qué pasaría con los sectores más rezagados? O sea, los rezagados me refiero a todo lo que no es todo este 30% digamos, del S&P. Bueno, viene pasando que vienen un poquito más anémicos esos sectores, porque hoy el protagonismo se lo está llevando toda esta parte más de tecnología. Bueno, tal vez puede ser una oportunidad cuando todo esto de lo tecnológico se agote y haya tal vez una rotación de portafolio. Siempre hablo en potencial porque nadie sabe el futuro, pero una rotación hacia otros sectores estratégicos más, digamos, tradicionales, como puede ser energía o tal vez servicios públicos, consumo masivo, a medida que vayan bajando más la inflación y se vayan flexibilizando las condiciones de mercado con respecto a la tasa y demás. Bueno, de repente estos sectores pueden empezar a tener un mayor protagonismo en los próximos meses, ¿no? Entonces, como para verlo como una oportunidad, ¿viste? Siempre hay que estar pensando lo que puede pasar en el futuro, más allá de lo que ya Totalmente, sucedió. ahí va la inversión, ¿no? El que tiene la habilidad para ver lo que se viene eh, es el que tiene mejor probabilidad de colocarse en acciones o en empresas que le den esa rentabilidad que hoy vemos como siempre, como todo, siempre vemos el resultado, nunca vemos el proceso, ¿no? Porque Tal cual. volvemos a lo mismo, si analizábamos Nvidia hace 2 años atrás, tal vez nadie, che, inteligencia artificial, que eso está tal vez muy lejos. Y hubo alguien, che, que empezó a leer, estudiar, alguien, no, empresa, además, y dijeron, che, va por acá. Y empezaron a alocar capital ahí. Bueno, y hoy vemos los resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es esa, creo yo, ¿no? Es el poder de visualizar lo que se viene a futuro, ¿no? Claro, Eh, sí, si se quiere, digamos, en una visión bien realista de las cosas, yo creo que uno puede ser muy bueno prediciendo ciertas cosas, pero el que realmente es estratégico es el que va diversificando y buscando distintas oportunidades de lo que piensa que va a ser. Entonces, tal vez se juega por 5 opciones, de las cuales 2 o 3 le salen bien y 2 le salen mal. Tal Entonces, cual. con esas 3 que te salen bien, bueno, justificás que después vas a tener una Y ganancia. ahí aclaremos que Eh, el que salga mal no quiere decir que vamos porque se cree eso también, de que va a perder todo el dinero, simplemente tal vez que no no, tuvieron la claro, evolución que esperábamos esa empresa, ¿no? Eso hablamos exacto. cuando decimos, che, no fue mal, y no, tal vez la empresa no creció lo que esperábamos o tal vez no fue el mercado por ahí, pero son empresas que siguen funcionando y demás y no dieron, cuando Santi dice salieron mal es porque no lograron con o no dieron con la expectativa que yo tenía, ¿no? Exacto, no se cumplió. El mercado Exacto. siempre es expectativa, el mercado espera que suceda algo. Si Tal eso no cual, sucede, viste, puede pasarte o tal vez que suceda de una manera que el mercado no esperaba para mal, o suceda de una manera que el mercado no esperaba para bien encima. tal cual. Entonces ahí es la sobrereacción de que puede haber una recontra caída o una recontra subida, o inclusive tal vez puede pasar una cosa como más, como decís vos, viste, más menos volátil, en la cual, viste, como que la empresa cumple, pero apenitas y no era tanto como esperaba, pero igual no está tan mal. Entonces, tal vez la compañía, el precio de la acción sube, pero no sube todo lo que uno esperaría que suba. Tal vez acompaña lo mismo que sube el índice y chau. Entonces, bueno, o baja un poquito inclusive y no es una pérdida del 90% de tu capital, pero es una pérdida del 5 o 10%, pongámosle. Todos esos escenarios son posibles. Claro, Es nunca hay que así. estar O más sea, atentos. no hay que ponerle probabilidad cero a nada, digamos, ¿no? Totalmente. Y te agrego esto, ¿no? Que vos mencionabas, ¿no? De dónde va a ir cambiando, cómo puede ir cambiando. Lo escuchaba en una nota a Suchovicki, ¿no? Que hacía un análisis de lo que está pasando también en el movimiento de capitales, tal vez en el momento que mejoren las tasas o que de alguna manera se vuelva más blando Estados Unidos, tal vez capital empiece a alocarse en lo que son los países emergentes. ¿No? Y me hacía una mirada, hacía un análisis, él decía che, miremos Latinoamérica, Latinoamérica, lo que implica como país, los recursos naturales, toda Latinoamérica, es la segunda lengua más hablada, ¿no? A nivel mundial, incluyendo España, gente joven, no como Europa, que ya se quedó con un, mayoría de estatus social de elevada edad, ¿no es cierto? Ni que hablar China. Entonces,
decía, bueno, a ver, ¿dónde está lo verde del arbolito que recién está empezando a salir? Bueno, dice, che, y capaz que Latinoamérica sea una de esas a futuro, ¿no? Entonces tal vez grandes capitales o esos capitales empiecen a volcarse hacia mercados emergentes, por ejemplo, ¿no? Y ahí habrá que estar atento también que dónde pueda ir o dónde puedo ir a invertir, ¿no? Exacto. Lo mencionaba, ¿no? Pues le hacían la pregunta esto de que vea futuro, de que cómo ve Argentina y demás, hizo un análisis sencillo y rápido, ¿no? De cosas sencillas, ¿no? Fíjate que habló de el segundo idioma más hablado a nivel mundial de Latinoamérica, porque tiene el tema, muchos recursos naturales, juventud, sistemas jubilatorios medianamente estable a comparación con otro mundo, ¿no? Y los comparaba con otros continentes, decía, che, tenemos una probabilidad muy buena de crecer, ¿no? Hablaba de Argentina, pero también de Latinoamérica. Y sobre todo, Y, viste, recursos naturales, siempre que somos los campeones de los recursos naturales, exacto. y la verdad es que siempre son necesarios. Yo, por ejemplo, ahora escuchaba el tema del cobre, que es como, el cobre va a ser, o sea, ya viene siendo, ¿no? Como viste que en su momento fue con el litio, ¿no? Ahora se desinfló un poco el litio y ahora se habla mucho del cobre, ¿viste? El Entonces, cobre es un indicador de las economías, de si es expansiva o o está en recesión o en compresión, no sé ¿no? si- De alguna manera. Es un indicador que dice cuando sube mucho el cobre, digamos, estamos haciendo una expansión por el consumo que tiene para todo. eh, y cuando baja el precio del commodity cobre, totalmente los mercados tienden contrario. a tener algún cierto temor de que se viene algún tipo de recesión. Claro, Sobre claro, todo en la está, parte está industrial, ¿no? interesante. Bueno, y nosotros como país que, por ejemplo, tenemos toda la cordillera de los Andes, que el 70% de la cordillera es de Argentina, y todo el potencial que tendría Argentina a explotar cobre, ¿no? Que, por ejemplo, hoy por hoy Chile es el país que más exporta, Ujú. con 5 millones de toneladas por año, viste todo el ingreso que podrías tener por ese lado. Entonces, son promesas interesantes. Tenemos que ver, porque la gran debilidad de América Latina siempre es la parte más de estabilidad y de política. Si se nos alinean los planetas y empieza a entrar inversión, bueno, hay mucho potencial por un montón de sectores, ¿viste? Entonces, y el razonamiento me parece muy bien el que hace Claudio. Y si te lo pones a pensar, es bastante, digamos, intuitivo en el sentido de, mira, si vos tenés, el inversor generalmente va a ir a buscar el lugar donde tiene el mayor retorno o el mayor retorno ajustado por riesgo, y bueno, si hoy por hoy Estados Unidos te da una tasa del 5% segura, obviamente se va a quedar en Estados Unidos o en países desarrollados. Cuando eso ya no exista más, se va a ver obligado a salir a buscar rentabilidades a otros lados y ahí es donde vienen los capitales que terminan parando en Latinoamérica o en países que están en desarrollo, ¿no? Porque te Totalmente. van a ofrecer la posibilidad de tener una mayor rentabilidad. Entonces, bueno, hay que estar atentos. Personalmente me parece muy interesante empezar a construirse una posición en mercados emergentes. Obviamente no sobreponderar ningún país en específico, porque, bueno, obviamente que si eso sale mal en ese país, te va, o sea, preferible diversificar y decir, bueno, un poco en Brasil, un poco en Chile, un poco en Perú, un poco en Argentina, un poco en Colombia y así, ¿viste? O inclusive te puedes ir a otros países emergentes. Tal cual. eh, y Bueno, de bueno, hecho, trata. bueno, hay fondos, si no tenemos el ETF de emergentes también, que está bien, Claro, tiene una mayor ponderación sobre China, tal vez, India aparte y Brasil. Pero bueno, puede ser también una opción conservadora si se quiere, un ETF y podemos acceder al CDR. claro. Em, Algo también que mencionabas, esto del litio, el cobre, ¿no? Son commodities y de acuerdo a la demanda, el litio viene como varios de los commodities, como la soja, por ejemplo, vienen muy golpeados, tal Sí, vez porque no hay tanta demanda o por distintas situaciones, pero bueno, el litio un poco cayó, un poco bastante, hizo una corrección, calculo yo que porque las grandes empresas que están desarrollando la parte de vehículos eléctricos o lo que sea la parte eléctrica que necesita baterías, al verse en un estado, o sobre todo en Estados Unidos, vamos a suponer Tesla, ¿no? Al verse más comprimida o estar las tasas de interés muy altas y la financiación que poco para las empresas, hacen de que sea menos demandado el commodity para crear batería porque la empresa está fabricando menos autos, también no hay tanto claro. consumo.
Entonces la gente tal vez no se va a comprar un Tesla porque hoy las condiciones económicas de Estados Unidos están ajustadas, entonces no hay dinero extra y no hay consumo. No hay consumo, no hay fabricación, no hay fabricación, no hay demanda de litio en este caso, que es un pedacito así de toda una fabricación de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, de alguna ahí manera, vos podés pensar que el litio es un activo o un commodity que se resiente cuando hay una recesión, ¿no? exactamente, exactamente. Pero como hablaba el otro día también con alguien, le digo, bueno, pero podemos pensar de que, a ver, el mundo de los vehículos eléctricos va a seguir en busca de algo más amigable con el medio ambiente, la demanda de baterías va a seguir, porque tenemos batería en todos lados, celulares, todo lo que sea, está bien, es mínimo, pero hay una demanda, ¿no es cierto? Eh, no sé la parte aeroespacial, que se está trabajando mucho ahí. eh, Elon Musk, ¿no? En ese mundo también hay un Sí. punto y tal vez haya un consumo ahí en baterías también. Y de nuevo, es mirando a largo plazo, ¿no? Viendo qué va sucediendo y tal vez nos juntemos en 2 o 3 años y hablemos del litio como el commodity Claro, estrella. más O, querido, sí, o más claro, que más subió. Sí, exactamente. Pero ahí está el pensamiento, que veo hoy que está roto y que por hoy no está funcionando, pero si logro mirar al futuro y digo, che, a ver qué va a funcionar o qué, dónde está yendo este mundo. Bueno, qué demanda va a haber, qué consumo va a haber, y ahí me coloco para tener las ganancias correspondientes. Así que, claro. tal cual. Pero bueno, el cobre va por ese lado, como decía, porque cobre se usa en todos lados, se usa cobre. Eh, y lo otro que se mira mucho también es el acero, por una cuestión de cuando hay mucho consumo de acero, es porque hay construcción. Si hay construcción, quiere decir que hay un crecimiento de la economía. Entonces, son commodities interesantes en ese punto. Pero el cobre es un indicador muy, muy bueno. Bien. Bueno, si te parece, avanzamos un poquito más. Entonces dice, a ver, ¿qué se pregunta el autor a través de Gordon Gekko? Bueno, che, ¿estamos ante una burbuja especulativa? O sea, como siempre, viste, cuando sube mucho un activo o varios activos, bueno, la pregunta es, ¿está justificada la suba o esto es una burbuja? Porque ha pasado antes. Bueno, es difícil poder evaluar la innovación, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Porque la innovación es algo que es medio como un intangible, ¿viste? Entonces vos podés prometer que la inteligencia artificial va a revolucionar un montón de industrias, ¿no? Pero bueno, después desde que esa promesa digamos, se anuncia hasta que se materializa, hay un trayecto en el cual hay que ver bueno, cuánta inversión va a ir, de qué manera se va a implementar, si realmente esa innovación le sirve al mercado o no le sirve. Entonces, bueno, son varias preguntas que uno se tiene que hacer y realmente hacer un buen análisis de eso, porque la realidad es que es difícil, ¿viste? Poder decir, che, ok, mira, bueno, está bien, vos podés estar convencido, ¿viste? Pero hay que ver, hay que tener como, no sé, porque esto ni siquiera es algo que va a suceder en el futuro, entonces es como, bueno, empezar a pensar de qué manera la inteligencia artificial, por ejemplo, yo el otro día me metí en una videollamada que era de cómo se aplicaría la inteligencia artificial en el sector de la salud, por ejemplo. Y al principio de la entrevista o de la conferencia nos ponían una pregunta que era, para vos, ¿en qué sector de la medicina es donde más va a impactar la inteligencia artificial? Entonces contestó todo el mundo y la realidad es que de las 20 opciones que aparecían, las 20 tenían como muy similares los porcentajes, ¿viste? Entonces el presentador cuando arranca dice, bueno, se nota que poco sabemos de lo que va a pasar porque todos le estamos poniendo como una probabilidad muy similar a todo, ¿no? Entonces es como, hay una incertidumbre también en el sentido de, bueno, la inteligencia artificial es algo nuevo, está bueno, nos va a servir, pero a ver cómo va a entrar en las distintas industrias y cómo les va a impactar para generarles más rentabilidad y una mejoría en el mercado. Bueno, eso es toda la pregunta que todavía se tiene que contestar para que este rally que estamos viendo ahora, digamos, bueno, che, es algo que está justificado, ¿no? Claro. Y no nos olvidemos que NVIDIA es el que fabrica el chip que va a procesar toda la información para la inteligencia artificial. Entonces, Claro. viene la otra parte, ¿no? ¿Quién va a ser o cuál va a ser la empresa que va a estar diagramando, programando o trabajando con esa análisis o cómputos de datos? Porque entiendo que no entiendo mucho el tema, pero entiendo que es un análisis constante de información que hace un procesador para arrojar un resultado, ¿no? Y va aprendiendo por sí solo
durante el tiempo. Eso lo podemos ver con ChatGPT, por ejemplo, que ya sé. Entonces está esa otra pata también, digamos, como decir, bueno, en la salud, bueno, a ver, entiendo de que va a haber todo un aprendizaje de parte del sistema para ir creciendo. Pero está bueno, está Claro, interesante. y vos fijate esto que el otro día también escuchaba que es interesante, que es, ojo que Nvidia, por ejemplo, vos tenés Nvidia y pongámosle Google, Amazon, todas las demás. Nvidia fabrica los microchips que le compran todas las demás empresas. Entonces, esto mismo que vos decías. Entonces, ojo que la ganancia de Nvidia es el costo de Google, de Amazon. Entonces, hay como una cosa ahí medio, viste, como contraintuitiva, si se quiere, de que si le va bien a Nvidia, tal vez le va mal al resto. Entonces, O hay que tal ver vez, esa... claro, pero ahí fíjate que hay un costo, si hay un costo, si, no sé, Google le compra los procesadores de Nvidia para Sí, diseñar o llevar adelante su inteligencia artificial, hoy será el costo para Google, pero tal vez Google se vea beneficiado en el futuro, claro, exactamente, exactamente. porque Si está la haciendo una inversión es la inversión que para hizo, mejorar tu servicio. exactamente, claro. Si se justifica, digamos, que Google invirtió en algo que después le generó una rentabilidad superior al costo de capital, va a generar valor y eso se va a ver en el reflejado en el precio de las acciones. Exactamente así. Así que bueno, es interesante todo esto. Yo, digamos, ahí un poco termina la nota. Yo acá les pegué también, por ejemplo, esto como para ver un poco el tema del cómo viene la economía de Estados Unidos. Esto me lo choreé de una presentación de... yo tengo que decir quién la fuente, porque si no, viste, Claro. me lo choreé de una presentación de Arriazu, que dio el otro día en una conferencia. Bueno, entonces, acá lo que te dice, che, el PBI de Estados Unidos, fíjate que viene creciendo muy fuerte en los últimos 2 trimestres del 2023, y ojo que viene también para el segundo trimestre del 24 viene alto el crecimiento. Entonces, la economía está bastante resiliente con una baja de inflación. Entonces, bueno, es como para estar atentos porque quiere decir que entonces no es que, por ejemplo, hay una anemia de la economía y solamente tenés 3 empresas subiendo a lo loco y todo el resto se está destruyendo. No, hay una economía de fondo que está resiliente, solamente que ahora se está llevando el protagonismo las demás empresas y en mi opinión, por lo menos, hay que mirar un poco lo que puede llegar a pasar con el resto de los sectores, porque bueno, se puede tal vez venir algo interesante por ese lado. Ahora vamos a ver algunos grafiquitos que comparan justamente la performance de las tecnológicas contra el resto, digamos, de las empresas de la economía, como para ver cómo viene, digamos, de rezagado uno con otro, ¿no? Y a ver si es que llega a haber, puede haber una oportunidad por ese lado. Entonces, ya no sé si tenés algún comentario más, Neri, si no me paso directamente No, a lo no, está del... interesante porque es verdad. De hecho, hablamos, ¿te acuerdas que en diciembre del año pasado hablamos, che, el año que viene Estados Unidos tal vez haga 3 bajadas de tasa de interés, por lo menos que está previsto, lo venimos charlando en vivos anteriores, y fíjate Sí, que en las últimas reuniones de la Fed no hubo de alguna manera bajas de tasas, interpreto yo que es porque ven esto o vienen viendo esto, que la economía de Estados Unidos no está recesionando de alguna manera, no está comprimiendo, y eso hace que se mantengan las tasas altas. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto es verdad eso que la economía estadounidense va a seguir creciendo, porque en algún momento tenés que tener ese efecto de contracción, entiendo yo, en el crecimiento al tener las tasas muy altas. Convengamos que esto es todo corrección de lo que viene haciendo desde la pandemia, ¿no? sí, Porque de alguna manera exactamente. bajar la inflación es por toda la emisión que hubo en la pandemia para contener la parte de las familias en los hogares y demás, y toda esa emisión repercutió en inflación, y esa inflación repercutió en que decían, bueno, y salimos de la pandemia, ahora tengo que bajar esa inflación, para bajar esa inflación tengo que subir la tasa de interés, pero eso tiene un efecto opuesto, capaz que Claro, se te comprime la economía, eso no pasó, por ende no bajaron las tasas de interés. claro, bueno, ¿Cuánto más va a exactamente. durar eso, no? Nadie lo sabe, pero bueno. Claro. Lo que se resintió un poco fue el mercado laboral, que Sí, igual también viene bastante bien. Entonces, claro, vos al fin y al cabo decís, che, ¿hasta qué punto, digamos, ya digamos, estoy en un óptimo en el cual, digamos, logré mi objetivo, o hasta qué punto todavía la economía sigue muy resiliente y eso me atenta contra el objetivo de bajar la inflación? Entonces, tal, eso creo que todavía es un debate que está dando vuelta. Por algo también la Fed todavía no bajó las tal cual. tasas. Y Entonces, alguien escuchaba, algún analista de esto de los trabajos, dice, está bien, hay mucho o hay un aumento en la generación de empleo, pero muchos decían, ojo, que la clase media de Estados Unidos, media baja,
está teniendo 2 o hasta 3 trabajos diarios para poder subsistir. Ok. Entonces, tal vez estamos contabilizando muchos empleos, pero es la misma persona que se metió en 1 o 2 empleos para subsistir. Bueno, es interesante ¿No? eso. Me llamó la atención esa mirada porque es verdad, no sé si en alguno de los datos, tengo que buscarlo más en precisión, si en alguno de los datos que se emite esa diferencia o no, simplemente, che, ¿cuánta gente entró a laburar? Listo, tanta. Pero capaz que es el mismo que trae, ya tiene un laburo y le sumó uno más porque no está pudiendo. Que nos llega. Claro, Sí, bueno, a hay ver, toda una discusión ahí más de fondo, viste, de la productividad y de si realmente la economía de Estados Unidos está más productiva, porque, viste, el salario es como la contrapartida de la productividad de la economía. Si tenés una claro, economía que no es productiva, los salarios van a ser más bajos comparado con el resto de los países. claro, Entonces, viste, Estados Unidos, ¿hasta qué punto ha mejorado su productividad? O no, y digamos, de ahí va a repercutir los salarios, y bueno, después tenés todos los demás mercados, como el mercado de inmobiliario, el mercado de activos financieros, etcétera, etcétera, que bueno, vos decís, todos esos precios tal vez aumentan y el salario queda rezagado porque no aumentó la productividad, entonces de repente le cuesta más al asalariado poder adquirir los mismos bienes que adquiría hace 20 30 años sus padres, por decirte algo. tal cual. Tal cual. Así que nada, no, por eso. Pero es interesante. Bueno, ahí en el grafiquito está bueno porque los que hacen análisis de Elliot, ahí contarían las 3, 4 ondas, no sé Las qué. ondas. Las Sí, sí, ondas sí. de una, corrección 2 La uno, la 3 2, la 4 tres. y Claro. iríamos estaríamos yendo a las 5 que ven bueno, muchos ven el Standard Poor's 500 en 6.200 puntos. Creo que están, bueno, Ok. 5.200. 1000 puntos más. Así que, y obviamente puede haber una corrección. Pero, Claro. nada, como dato ahí, interesante. Sí, vamos con lo que sí. Bueno, vos fijate, este gráfico lo que te marca es las distintas incrementos y caídas digamos, del S&P 500 en distintos periodos de tiempo. Vos, por ejemplo, si nos vamos a un periodo más reciente, tenés lo que pasó en 2020, esto fue Pandemia. la pandemia, ¿no? Claro, la caída del 34%. Después tenés lo que vos mencionabas, el tema de la Fed y la emisión de dinero y un poco, si se quiere, toda la inflada que hubo en los activos financieros en 2021, 2020 y 2021. Después toca un pico, esto a principios de 2022, se pega una linda caída, una corrección importante, y ahora estamos de vuelta como en una nueva, Y esa corrección desde ya cuando se empezó a hablar de la suba de tasa de la Fed. Entonces exactamente, ahí empezó esa corrección que fue del Standard Poor's fue del 27-30%. exactamente, exactamente. Viste cómo el mercado se anticipa constantemente, ¿no? Esa es Exacto, un poco. exacto. Y fíjate que ahora, bueno, venimos en esa última suba que vos señalás y todavía no hay ruido de baja de tasas. O sea, tal vez se está anticipando el mercado a los recortes de tasas. Muy probablemente, exactamente. Y Sí, tal vez creo que cuando para este año recorten se ven tasa, dos. veamos una corrección de Standard Poor's. Exactamente, claro, porque ya incorporó en precios Exacto. lo que iba a pasar eso. Bueno, y un poco lo que te marca acá, como métrica importante, es el price earnings, ¿no? El price to earnings. Básicamente es una métrica en la cual vos comparás una medida que es de mercado, que es el precio, y una medida contable de los balances, que es las ganancias, en este caso el margen neto, el ingreso neto de la compañía, ¿no? Después de todos los gastos y demás, ¿no? Como la última línea, ingreso neto. Entonces, bueno, ¿qué te quiere decir esta medida o esta métrica? Bueno, vos cuando tomás el precio, digamos, que es de mercado, el mercado quiere decir que cotiza, ¿no? Oferta y demanda, sube, baja, ¿viste? Por una cuestión de oferta y demanda. Comparame eso contra la ganancia contable de la empresa, o sea, los dólares que realmente le entraron, que igual no son los dólares que realmente le entraron, pero pongamos de cuenta, ¿no? Que es los dólares que ganó la compañía. ¿Cuánto yo, digamos, si yo hago ese cociente, ¿no? Si yo divido esos dos, hago precio dividido ganancia, digamos, si ese número me da muy alto, eso quiere decir que el numerador, el precio, lo que está arriba, está muy grande. Entonces, si está muy grande, quiere decir el precio es muy alto comparado contra lo que la compañía realmente gana, que es lo que figura en su balance que emitió trimestralmente o dependiendo de los periodos que emita. Entonces, bueno, eso quiere decir, es un reflejo de una expectativa
en la cual, bueno, hay un desacople importante, si ese número es alto, entre lo que vale por mercado y lo que realmente ganó. Entonces, esa métrica, si es muy alta, se puede llegar a interpretar como que, bueno, que la compañía o el índice en este caso está caro, ¿no? Acá Tal la cual. métrica la hace como un consolidado de todas las empresas que están adentro del índice. Tal cual. ¿Sí? Bueno, se habla que arriba de los 20, 23 de Price to Earning Forward, ya hablamos de algo caro, ¿no? Sí, ahora Tenemos, vamos a ver contra los promedios históricos y demás y ahí lo está, vamos claro, a estudiar un poco porque ¿viste? Después está la reversión a la media, que es la gran fuerza que existe en el mercado y demás, exacto. y eso nos puede ayudar a tomar decisiones. Ahí está bueno. Pero bueno, otra interpretación que se le da al price earnings es decir, bueno, mira, ¿cuántas veces ganancias estás pagando vos la compañía? Porque Claro, si vos, por ejemplo, acá te da 20, por decirte algo, quiere decir que vos estás pagando 20 veces lo que gana la compañía. Entonces va a necesitar 20, si se quiere, 20 periodos para recuperar lo que vos pagaste como de precio de la compañía, ¿sí? Entonces, bueno, fíjate que históricamente, ahora vemos los promedios, pero bueno, en momentos en los cuales anduvo sobrevalorado, andaba en 25, por ejemplo acá, durante la pandemia, cuando fue la claro, caída de la tenés ahí pandemia bajó a niveles de el marzo 13, del 2000, claro, marzo del 2000 lo tenías en 25, que allá lo tenés marcado en un máximo. claro. 2007, bueno, tenías una corrección ahí del 15. De eh, 15 te bajó a 14, por Exacto. ejemplo, en periodos que subía mucho, mira, llegó a 20, después cayó y se fue a 13. Como que podríamos poner una banda de, si se quiere, entre los 25 como muy alto y los 13 como muy bajo, si se quiere, ¿no? Como para tomarlo como en un promedio histórico. Bueno, hoy por hoy estamos en 20, ¿viste? Estamos como ahí, pareciera, ¿no? Como en Tal cual. una cosa que parece cara, pero a la vez no parece de lo máximo de caro que podría estar. Entonces, yo por lo menos cuando lo veo me encuentro con eso, ¿no? Y acá, esto es lo que te decía, que lo podés ver un poco más en términos históricos. Entonces vos decís, bueno, mira, si yo tomo el promedio de los últimos 30 años de mercado y hago el price to earnings, me da 16 veces, ¿sí? Si yo me muevo un desvío estándar para arriba o para abajo, estaría en 20, casi 20 o en 13,4. Hoy por hoy estamos en 20,47. Entonces, eso te dice que está un desvío estándar por encima del promedio y no está tampoco lo más alto que podría estar, porque vos fíjate que hubo momentos en los cuales estuvo cerca de 25, pero bueno, J que no está Claro, tampoco en un nivel es un, como si le ponemos un semáforo, digamos, estamos en amarillo. Cuidado que en cualquier momento nos exacto. aparece en rojo, contrario al mercado, porque vamos a ver todo verde. Pero en mi decisión sería un rojo, pues si yo estoy superando los 20, 25, 20 o llego a 22, 23, che, guarda que vení, porque se va a venir una corrección en busca de lo que vos decías, la media. Exactamente, exactamente así como vos decís. Después hay otras medidas, está Price to Book Value, Price to Cash Flow, bueno, no profundizamos acá porque si no, se nos va a hacer muy largo, pero tomemos como el Price Earnings, es una medida que se mira bastante, no es la única, hay Es muchas un más. indicador más, claro. Es un indicador más. Cuando se le pone forward es porque en vez de usar el earning pasado, se usa El el futuro. estimado hacia. Claro, exactamente. Se usa el estimado de los próximos 2, 5 a 5 años, ¿no? Estimado por analistas. Entonces, bueno, eh, nada, para tener en cuenta. Después, este grafiquito me parece re interesante, es un poco técnico, pero mira, bastante intuitivo de entenderlo. Lo que está relacionando acá es, che, si yo me paro en un price to earning determinado, ¿no? Por ejemplo, en este caso el puntito rojo es el price to earnings actual. Qué pasó, digamos, un año después con los retornos, o sea, del mercado? Suponete, yo me paro ahora, yo tengo 20 puntos o tengo un 20 de price to earnings. Si yo miro lo que pasó un año después con el rendimiento del índice de S&P 500, ¿le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Cómo le fue? Bueno, si vos mirás con los retornos a un año, o sea, un año vista, vos fíjate que tenés que pararte acá y decís, bueno, mira, la mayoría de las veces al índice le fue bastante mal. O sea, vos fíjate que un año después tuvo una corrección. Hubo años, igual excepción, en los cuales igual le fue bien. Y inclusive vos fíjate que si vas aumentando el price earnings y te vas a más caro, inclusive acá tenés un montón de años que un año después le fue bien al índice, digamos. También tenés años que le fue mal. Entonces,
esto está bastante disperso y no me ayuda mucho a entender qué puede pasar. Pero que me parece más interesante, es, mira, si yo te digo qué pasa, en vez de decirte contra los retornos dentro de un año, te voy a decir contra los retornos dentro de 5 años. O sea, tomo 5 años de retorno anualizado y me fijo, por ejemplo, me paro en determinado punto, por ejemplo, acá estoy en un price earnings de 20, digo, bueno, los próximos, digamos, si yo mirara los próximos 5 años, ¿qué sucedería? Bueno, mira, básicamente la mayoría de las veces te da retorno positivo, o sea, Claro, todavía no está como en una cosa cara. Ahora, fíjate que si te vas arriba de 23, ya no tenés ningún retorno, o sea, no hubo ningún año en el cual haya dado positivo. claro. Entonces, es una señal de alerta ya tenerlo 23, ¿no? 23 ya es como te diría un guarda con entrar, porque no hubo en la historia ningún periodo en el cual con un price earnings de 23, en los 5 años posteriores el índice haya dado un retorno positivo. ¿Sí? Totalmente. Entonces eso es Bueno, interesante. Si vos mirás, obviamente que si te vas a price earnings más bajos, la mayoría de las veces, estadísticamente hablando, la mayoría de las veces, el retorno dentro de 5 años después fue positivo. Entonces, es interesante. Yo sé que a veces se mezcla un poco la terminología, porque yo acá te estoy diciendo los 5 años futuros, pero en realidad te estoy haciendo un análisis histórico. O sea, esto que estoy analizando acá es una muestra histórica, es lo que sucedió, ¿no? Con los retornos en los años pasados. Estoy usando información histórica claro. para tratar de pensar lo que puede llegar a pasar en el Con futuro. un, ¿Sí? con un dato, en este caso el price to earning, y mirando a 5 años vista. Sí, Claro, y mirando lo que pasó, a ver, lo que pasó en el pasado 5 años después. claro. ¿Sí? O sea, por eso es medio difícil capaz de verbalizarlo, pero hay Es que difícil, pensarlo de pero esa es, manera. a ver, por ahí hasta interpretarlo, pero es un dato que se usa hace tiempo y es un indicador, dentro de los tantos que se analizan, es un indicador fiable, creo yo, porque generalmente pasa eso. De nuevo, estamos yendo en un Standard Poor's en 5.700, lo están viendo en 6.000 y lo que hablábamos recién, si cada vez que tiene expectativa el mercado de una baja de tasas, cuando haya la baja de tasas, esa expectativa se borran y haya una corrección y ya vamos a estar en un 2023 de price to earning y esa corrección me va a abrir a mí que para empezar a mirar, para volver a empezar a invertir ya con un dato más abajo. Entonces, ¿cómo entrelazamos toda esa información? Me ayuda a mí a tomar la decisión, ¿no? Claro, exactamente. Sí, por lo menos parado en información que a vos te resulte de, bueno, hiciste este análisis, que entendiste, que miraste un poco las métricas y decís, bueno, creo que está barato, es momento de entrar, Tal ¿no? cual. Bien. Y no Después, nos olvidemos, estamos hablando de 500 compañías, en este caso con el 30% de las 7 magníficas, porque creo que las 7 magníficas vienen ya hace bastante. Pero bueno, son ese indicador. exactamente. Y después, bueno, acá la comparación que te decía, ¿no? Las top 10, digamos, las de mayor capitalización bursátil del S&P 500, comparadas contra todo el resto. Entonces, si yo me pongo a mirar el price to earning del verdecito, son las que son el top 10, ¿no? Las más grandes. Vos fíjate que constantemente tienen un price earning, por lo menos en la última etapa, los últimos 4 o 5 años, más alto que lo que sería el resto de las compañías del índice. Y hoy por hoy, por ejemplo, el top 10 está en un price earning de 28, el resto está en un price earning de 17 y bueno, y el promedio de todo el índice nos da 20. 20. Claro. Entonces hay un desacople interesante acá, ¿viste? Y esto se puede comparar también contra su promedio histórico. Y por ejemplo, hoy está en 28, normalmente en un promedio suele andar en 20, o sea, hoy está un 138% más alto, digamos, que el parámetro normal. Al resto de las compañías están en un 17 hoy, un 15 normalmente o en promedio, está 112 y acá el índice completo 20 hoy por hoy, o sea, el promedio es 16,5, bueno, está un 124% por encima del promedio, ¿sí? Interesante. Entonces, Sí bueno, que interesante. podemos deducir de alguna manera que estamos caros, por lo menos en el índice, porque lo interesante sería ahora decir, bueno, abro ese índice y busco esas empresas ojo, no tiene que ser las empresas, tienen que ser empresas que sean consolidadas, que tengan años y que estén con ese price to earning. Claro, exactamente. Me Sí, salgo de sí, las sí. magníficas y voy a buscar a ver cuáles son las que están rezagadas, que tal vez tengan una ponderación también
tengan una valoración, empiecen a resurgir de alguna manera en el próximo ciclo de mercado, ¿no? Claro, Mientras se claro. corrigen las 10 las más grandes, vayamos a buscar aquellas que están más rezagadas. Claro, ahí hay que hacer todo un análisis ya. Bueno, si vos vas a ser pormenorizado, de que vas a ir a una, dos o tres compañías, o vas a ir al sector entero. Bueno, ya cada uno ahí hace su análisis. Y bueno, y qué factores va a utilizar como parámetros para decir, che, esta sí, esta no. Bueno, bla, bla, bla. Ya es un análisis más fino, que es interesante poder hacerlo. Bueno, y después tenés, acá lo que te decía, ¿no? Que el top 10 representan un 35% del índice de S&P 500 hoy por hoy. Fíjate que esto viene aumentando y fíjate qué distinto que es de lo que es el histórico, ¿no? Tal vez en el pico del histórico eran 26, Mm. 27%, después llegaron a ser entre un 15, un 17% y por ahí están arriba, ya arriba del 30% cómodas, ¿viste? Entonces es algo que en términos históricos, por lo menos del año 96, no se veía, ¿no? Como para que tengamos como que es Guarda una situación y extraña. Standard Poor's salga a decir, che, muchachos, vamos a cambiar el índice y vamos a reponderar las empresas. Claro, tal vez sí, estaría bueno. Guarda que puede Y bueno, pasar. y después en términos de las ganancias que representan estas top 10 del total de las ganancias de todas las empresas, es un 27, que tampoco es lo máximo que ha llegado a ser en otras épocas, que fue 32, 35. Así que bueno, por ahí quiere decir, todavía estas no representan las ganancias más altas de todas las compañías que hay, ¿no? En el índice de S&P 500. Bueno, después tenemos, bueno, cómo fue la performance a nivel digamos, en términos porcentuales, ¿no? Con cuánto han incrementado. Pues fíjate que por lo menos en lo que viene de este año están un 20% arriba, con un S&P 500 que está 11% arriba, o sea que está el doble, las magníficas 7. Y si tomamos el S&P sin las magníficas 7, o sea, sacándolas, un 5%. Entonces, esto quiere decir la mayoría de la atracción que ha tenido el índice en términos porcentuales de incremento este año viene dada por las magníficas 7. No hay Eso con es qué lo que te darle. dice este número. Sí, así es. Bueno, acá un poquito este gráfico te muestra la volatilidad que puede tener este tipo de compañías, porque acá lo que te muestra es cuánto le fue de retorno a la que mejor le fue, cuánto le fue de retorno a la que peor le fue, y cuánto es el retorno en la Promedio. mediana, digamos, Promedio. ¿no? Entonces vos fíjate la amplitud, ¿no? A la que mejor le fue, por ejemplo, este año hizo un 120% de incremento, a la peor cayó un 30% y en el promedio subieron, en la mediana subieron un 20%. Y eso históricamente viene siendo un rango amplio, salvo en el 2022 que fue un poquito más acotado, pero este fue un muy mal año para las acciones y para la renta fija también. Pero bueno, esto te muestra que son acciones que tienen volatilidad, o sea, son volátiles, ¿sí? Dentro del mismo sector. Y esta, que me parece muy interesante, que es, ¿qué te dice este cuadrito? Bueno, acá la muestra que toma son los últimos 10 años, ¿no? De retornos. Y te la divide en tres categorías. Las pequeñas por capitalización bursátil, las pequeñas, las medianas y las grandes. Y en este eje te las divide por las que son de las acciones, las que se consideran de valor, las que se consideran de crecimiento y una mezcla de 50-50 de las dos. Las de valor son las de toda la vida, ¿viste? Las Coca-Cola, las Unilever, las McDonald's, ¿no? Nike. Las que son, sí, las que tienen cash flow estable, que ya hace muchos años que están, y etcétera. Y que no tienen grandes crecimientos en sus ventas. Las Tienen un de, negocio justamente, consolidado que les da un cash flow que les permite mantenerse y ir creciendo y ahí van. exactamente, exactamente. Y después tenés bueno, las de crecimiento justamente, son las que vienen volando, o sea, las que prometen mucho crecimiento, ¿viste? Claro. Startups o empresas jóvenes que Sí, que están están por ahí en revolucionando lo que llamamos lo disruptivo, ¿no? Que vienen, lo se me ocurre un disruptivo. Tesla, ¿no? Que viene rompiendo o abriendo un mercado que genera ciertas dudas todavía, que no sabemos si va a haber demanda, si va a funcionar o no. Entonces, Sí, genera cierto riesgo, no sabe si va a generar dinero, por ende se las denomina de crecimiento. Sí, bien. claro, como es una promesa, al fin y al cabo es Exacto. expectativa. Claro. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las que mejor le fue? Bueno, mirá, en todos los casos da que las de crecimiento grandes
son las que le han retornado o le han dado un retorno más alto, ¿no? En este caso, un 15,8% en 10 años. Ujú. Entonces, si tomamos a la vez, por ejemplo, vos podés tomar estos 10 años anualizados, también vos podés tomar desde los mínimos que hizo el mercado en febrero de 2020 o en marzo de 2020, también ha sido la que más ha dado retorno, 85%, 170, casi 170%. ¿Cuáles son las que menos han dado retorno? Y bueno, las pequeñas de valor, ¿no? Las que son, digamos, las que se consideran de valor, pero que una capitalización bursátil baja, bueno, es la que menos retorno han entregado, ¿no? En el caso de los mínimos digamos, desde los mínimos que se tocaron en febrero y marzo de 2020, bueno, las grandes, las de crecimiento que son pequeñas, han dado solamente un 20%, y acá lo mismo, las de crecimiento que son pequeñas, un 95% comparado contra un 170%, o en este caso contra un 85%. Entonces, bueno, como para tener una perspectiva, esto no quiere decir, che, yo tengo que ir a invertir a las grandes de crecimiento. Claro. O, viste, es como, porque a ver, más retorno también más riesgo. Y esto es un promedio de todo el sector, ¿sí? Entonces, hay algunas que le fue muy mal, hay algunas que le fue muy bien en cada uno de estos cuadraditos. Totalmente. Entonces, no es como una cosa absoluta, ¿viste? También hay que tener en cuenta que lo que más retorno tuvo, también es verdad que tuvo más riesgo. Y Y a bueno, su no vez, necesariamente es lo mejor. generalmente en economías vamos a suponer economías cuando vos estás con tasas elevadas, tenés poco financiamiento porque el dinero es más caro, tal vez las de crecimiento se ven más resentidas porque no se financia tanto, hay Claro. más incertidumbre de qué va a pasar con el negocio, entonces generalmente los capitales se van a las de más grandes o ya con un negocio consolidado y son las que más rinden tal vez en periodos de recesión, por así. En los periodos de expansión tal vez la de crecimiento porque hay una promesa buena al futuro y a su vez hay financiamiento, entonces la empresa puede financiar los proyectos, puede salir adelante y puede dar buenas ganancias. Entonces, dependiendo cómo se va, cómo no, la macro nos sitúa, es dónde me puedo llegar a ir a parar, ¿no? Exactamente, está muy bueno eso que decís, es Sí, así. sí, se lo usa también para Y decir, bueno, para ese análisis. Eh, claro, Y bueno, y si no, después lo tenés a Warren que te dice, bueno, a ver, me paro dentro de las value y busco de las grandes o las de largo, baratas. claro. Sí, 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 miro eso, ¿viste? Porque yo sé que tienen cash flow estables y el mercado siempre las remunera. Tal vez no sean las que más rindan, pero sé que me van a entregar un rendimiento Y más estable, sostenido, porque con ese rendimiento tal vez lo puedo hacer, lo sostenido. hace sostenido en el tiempo, porque esa es otra, Claro, que esto vos pensá también. que son 10 años de retornos anualizados, que en el medio no te cuenta la película cómo fue para Claro, arriba y para abajo, exacto. ¿no? O sea, entonces esto es un número ya como armadito, ya como si tomara que me paro 10 años para atrás y miro lo que rindió anualizado en 10 años, pero en el medio pasaron un montón de cosas. Y bueno, estos últimos dos cuadros también te comparan, hace un poco el price earning y te compara lo que está ahora de price earning contra lo que suele estar el histórico. Vos fijate que justamente estas que más son las que más retorno tuvieron, también son las que más como desacopladas están en cuanto a price earning, ¿no? Ujú. Por ejemplo, habíamos dicho que en 10 años están a las que más habían rendido, las grandes de crecimiento. También es verdad que hoy por hoy están con un price earning de 27 contra un 19 que es el histórico, el promedio histórico. Entonces, bueno, tiene sentido que esto sea así porque el price earnings refleja justamente que el alto crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver justamente cuándo se da el desacople, cuando esto, digamos, yo sé que son empresas que van a rendir mucho, que van a dar mucho crecimiento, pero el price earnings está bajito. Entonces, ahí es momento de pensar en entrar, ¿no? Hay que hacer un poco ese análisis. Y bueno, este es una apertura también por sector, ¿viste? Entonces vos decís, che, por ejemplo, quiero mirar las tecnológicas. Bueno, las tecnológicas en el S&P pesan un 30%. Hasta ahora, en el último trimestre, han rendido un 4%, en el 2024 han rendido un 17%, y bueno, esto es desde febrero y marzo de 2020 lo que han rendido. Bueno, algunas métricas más como el beta, las correlaciones con distintos activos, bla, 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 y bueno, y algunas métricas más como habíamos visto, el price earnings y demás. Entonces yo puedo ir mirando, puedo ir comparando tal vez contra su promedio histórico, por ejemplo 28 contra 18 de promedio histórico,
puedo ir mirando otros sectores, cómo les estuvo yendo, por ejemplo, no sé, agarremos cualquiera, el de industriales, por decirte algo que es un poco más común de la economía, ¿no? Hasta Claro, ahora, menos 2% viene rindiendo en el último trimestre. En este año ha subido un 8% contra el 17% de las tecnológicas. Bueno, desde el mínimo de mercado, digamos, ha subido inclusive más que las tecnológicas. Vos fíjate que subieron un 170 contra un 100, perdón, menos, un 170 contra un 233. Ahora, por ejemplo, miremos el price earnings, está alto contra respecto al histórico todavía, o sea, 20 contra 16. Entonces habría que tratar de mirar un poquito, por ejemplo, energía, mira, el price earning contra el histórico está más bajito hoy. Entonces, bueno, ojo, es algo como para para mirarlo, ver. ¿viste? Ujú. Sí, de Entonces, hecho, bueno, por hacer ejemplo, un poco bueno, ese análisis. commodity, petróleo, o hubiera que ver las energías renovables, pero lo que es petróleo, por ejemplo, lo tenés bajo. Em, Así Sí, es que, verdad, en términos históricos, como si vos lo ajustás por inflación, el petróleo está prácticamente clavado. Hace claro, muchos años, no, tenés que andar más allá del pensando número si... nominal. sí. Después, bueno, lo que hablaba, y lo veo bastante por Argentina, ¿no? Que somos exportadores de soja, entre otros commodities agropecuarios, pero la soja la tenés en un precio bajísimo. Eh, Sí, Así que también es otro punto donde sí, bueno, capaz que hay que ver Ucrania, que era o es uno de los grandes productores también de soja. Brasil, con las últimas inundaciones, también perdió bastante productividad. Tal vez haya menos oferta, por ende, al haber menos oferta, tal vez el precio empieza a subir, ¿no? Bueno, nada. Son commodities en el caso y empresas que están asociadas a esos commodities que tal vez me están dando un price to earning mucho más bajo. claro, exactamente. Y la cuestión es ver esto, ¿viste? Como de justamente ese potencial que vos decís. Porque vos si decís, si la empresa va a tener un potencial de crecimiento importante y su price earnings actual no refleja eso, bueno, ahí está la oportunidad. Claro, Porque vos deberías ver por mercado que debería tener un price earnings alto y no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque ahora no está teniendo un retorno alto, pero en el futuro puede ser que sí. Y en realidad el price earnings forward, el que es mirando para adelante, ya te tendría que estar reflejando eso, porque vos le estás poniendo los earnings dentro de los próximos años. Si vos le pones los earnings dentro de los próximos años al ratio, y el ratio igualmente te da bajito respecto de su promedio histórico, y vos ves que es un sector que probablemente cuando se cambie un poco el entorno va a mejorar mucho, y ahí está la oportunidad, porque hay un desacople, ¿entendés? exacto, Entonces esa es la cuestión. exacto. Bueno, esto es lo mismo visto, digamos, desde el S&P 500, año por año. La barrita gris te muestra el retorno efectivo que tuvo el índice en términos porcentuales, y el puntito rojo te muestra las caídas dentro de ese año que llegó a tener, digamos, como pico de caída, y después, bueno, en algunos casos se recuperó. Entonces, por ejemplo, no sé, por decirte algo, el 2020 llegó a estar menos 34% cuando fue el peor momento y terminó un 16% arriba. Bueno, y Es, así. ese es Sí, interesante, ¿no? El gráfico, porque creo que lo hemos traído en otras oportunidades, pero está bueno sí, verlo, que analizando un índice, ¿no? Después habrá que ver como anteriormente cada sector, pero es interesante como siempre uno ve a término sencillo y son pocas las veces en las que terminó negativo, pero sí, puede pasar y es parte del juego, ¿no? Porque entender de que a mí mi cartera me caiga un 38, un 40, un 50% es parte del juego y no quiere decir que el dinero lo perdí, sino simplemente son condiciones del mercado que hoy me pricean una acción de una empresa por debajo o barata. Bueno, habrá que ver más adelante, pero esto también es interesante porque pasa mucho de creer que siempre va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, y no es así, ¿no? ah, eso sí. Son un montón de variables y condiciones que se dan en el mercado que hacen de que hoy sea un 11% y mañana tal vez sea un menos 20, un menos 50. Así que es una de las mentalidades que tenemos que acceder cuando empezamos a invertir en este mundo, porque no es como una propiedad que yo veo el precio todos los días. Acá veo el precio todos los días por una cuestión de liquidez, pero si yo viera el precio de las propiedades, tal vez hoy me asustaría porque las propiedades en el 2018 valen menos que, o valían más que lo que valen ahora. Pero como no lo veo en Exacto. una pantalla, como puedo ver las acciones, esto genera cierto miedo, pero es parte, vuelvo a insistir, del juego. Entonces tengo que entender de que la probabilidad de que mi cartera baje un 50% es viable. De hecho, Warren Buffett lo tiene como regla. Si no estás preparado para ver tu cartera un 50% abajo en dólares, no inviertas, te dice.
¿no? Eso es verdad. Exactamente. Hay que bancarse esa volatilidad Hay, de las acciones, son la volatilidad que exactamente. tienen las acciones. Exactamente, incluso hasta uno puede decir, bueno, a ver, ¿por qué esta corrección, cómo está y que si estoy preparado para afrontarla y cómo la afronto y cómo le saco el jugo? Porque tal vez es una oportunidad, ese 30 o ese 50% como pasaba en el 2008 obviamente por una crisis eh, financiera, ¿no? Pero esto refleja, ¿no? Que siempre hay correcciones, hay subas, bajas, hay correcciones y estar listo para eso. Y no, Preparado y listo. claro, y no comprar cuando vemos todo positivo, todo verde, todo muy lindo, porque tal vez ya es el techo de algo. ¿No? Y probablemente sí, ¿viste? Puede ser que no, pero a ver, las probabilidades generalmente están en tu contra cuando el índice está en términos históricos, está alto, ya que sea que lo mires por el nivel del índice, por el incremento, o lo mires por algún ratio como estábamos mirando como el price earnings. Bueno, la probabilidad de que haya una corrección es más alta, Exacto, ¿viste? Es un poco, la estadística te lo dice. totalmente. Así que bueno, nada, es interesante. Leí al otro día que es recomendable, Inquebrantable de Tony Robbins, que hay, este Sí, tiene que ser pariente tuyo, a ver. a ver, Hay un tal Peter Mayuk, ¿no es pariente tuyo? Ahí y tiene debe que... ser, tiene que ser. No, bueno, a ver si... no, ahí. Hay que ver cómo está escrito, a ver. Ah, bueno, mira, y debe ser, che, porque es muy similar. Bueno. El mío es con una A, con Bueno, una U. Así fíjate, que, capaz de tener un pariente es hiper conocido en Wall Street. mira vos, si no estaría mal, ¿eh? No, es un personaje que está interesante, tiene una empresa que se llama Creative Planning, de la cual Tony Robbins también, uno de los coaches conocidos a nivel internacional, bueno, demás. Está interesante leer ese libro porque él no tiene conocimiento sobre finanzas, pero tiene la capacidad de juntarse con personas del mundo de las inversiones. Entre eso los tenés a Ray Dalio, Warren Buffett, a este Peter Mayuk también que es reconocidos y otros tantos a los cuales entrevistó y te dan una visión de lo que significa invertir en la bolsa y está muy bueno, ¿no? Y la perspectiva, y todo hablan de esto, ¿no? Y tiene una parte muy importante este Peter Mayuk donde habla de esto, ¿no? De analizar, de colocarse, de entender que hay momentos de crisis y cómo me preparo para esos momentos de crisis, ya sabiendo que va a haber momentos donde la bolsa va a caer, cómo me Sí. preparo y cómo me fortalezco en esos momentos, ¿sí? Aparte de que habla de esto, ¿no? De ese cambio de pensamiento, de la inversión de largo plazo, de planificar, de ordenarse, de asesorarse, está muy bueno, es recomendable, lo recomiendo, que le peguen una leída. Y aparte tiene toda la parte de desarrollo personal por Tony Robbins, está bueno. Tony Robbins lo que hace en esta empresa de este Peter Mayuk es la parte de psicología, ¿no? Entonces reúne a los Claro. clientes y charla con ellos y le trabaja y les va ayudando para esos momentos más complejos, donde hay unas correcciones Ah, fuertes en el claro. mercado. El Eh, bull market, viste, todo el mundo está contento y después cuando viene la parte de la malaria, bueno, ahí es cuando realmente se ve el talento, si se quiere, exacto. digamos, de cuidar el capital y estar emocionalmente más Más preparado frío. para eso. Claro, Y más de frío, hecho, claro. entendamos que el mercado va a jugar con eso. Acá en Argentina pasa un montón, porque ahora estamos todos enloquecidos yendo a comprar dólares cuando estamos en un dólar relativamente caro, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿qué pasa? Vos ves toda la masa yendo a comprar dólares hoy y, Claro, ahí ¿no? que Y está tal vez jugando, era antes, claro. y el mercado de alguna manera está jugando con eso. Claro. Entonces aprender y entender y mantener la calma y pensar y ser frío y analizar no es para cualquiera. Después se aparecen las malas experiencias donde pasan esas correcciones y nos vamos todos, no, que no sirve, no, en realidad no sirve, el mercado, no, vos no estabas preparado para eso, ¿no? Claro. Entonces está bueno y está bueno pensarlo y analizarlo y está un librito interesante para leerlo. Eh, y bueno, y averiguar si es pariente tuyo, capaz que Me llevo conseguimos la algo. tarea. Me llevo la tarea para ver si me voy a Wall Street. Claro, olvídate ahí, pase, directo, directo, directo. Así que, bueno, nada. Con eso cerrando el día, creo, el vivo. No sé si quería agregar algo más, Santi. No, estamos bien, ya creo que estamos en hora. Sí, Bueno, acá creo que le agregamos bastante información, bastante valor con esto, como para que después, viste, cuando vas a hacer el análisis de la inversión, bueno, tengas más herramientas. Estas son algunas herramientas, hay muchas más. Pero bueno, cada uno que busque, analice y entienda cuáles son las que más le sirven, que haga pruebas y que vaya viendo a ver el perfeccionar el arte de invertir. Es totalmente. un poco eso.
siempre mencionamos también que esta información es gratis, no es que tienen que tener suscrito Tal a cual, algo, no es pagar o gratis, es buscarlo, gratis. no, la información es gratis, la buscan en internet, entran a JP Morgan, por ejemplo, bajan la información, es pública y gratis, la pueden bajar y analizar o ponen en Google Price to Earning, Forward, Google, y les va a aparecer el Sí, dato, entra Yahoo Finanza, Investing, un montón de páginas que le dan la información totalmente gratis, la pueden analizar, no hay que pagar nada y demás. Así sobra la que información. el acceso a la información está y es uno de los menores problemas el acceso a la información. Así que, bueno, nada, suma, es un dato más para ir aprendiendo. Con esto vamos cerrando 1 minuto 15, 1 hora 15, como siempre. Bueno, Bueno, veníamos atrasados, por eso metimos 2 semanas en en un un solo vivo. video, Así exactamente. que, como siempre, invitarlos a que nos sigan, que se suscriban al canal, que le den me gusta, que dejen sus comentarios sobre dudas, preguntas o cosas que les vayan surgiendo, que quieran que les traigamos. Para eso estamos y nos sirve a nosotros y les sirve a ustedes y crecemos en comunidad. Así que, sin más, vamos cerrando. Nos vemos. Buena semana para todos y Bueno, un seguimos abrazo grande. en contacto. Éxitos.